Para hacer el cálculo del valor calórico total, lo que vamos a utilizar va a ser la fórmula para mayores de 60 años. En lo que respecta a los macronutrientes, en la cual va a haber que es agregar el necesario coeficiente hacer de una estimación actividad individual. En este caso, también ella tiene una cuenta actividad física ligera, por lo tanto se generales de agrega esta población, 1.40 en como donde los coeficiente, requerimientos lo que nos termina dando un suelen estar resultado de disminuidos, 1.900 y esto se da a kilocalorías por raíz día. de que hay menos células funcionantes, menos procesos metabólicos y que además la actividad física está reducida. Puntualmente en lo que son hidratos de carbono, se va a recomendar que representen entre el 50 y el 60% del requerimiento energético diario. A predominio de hidratos de carbono complejos, ya que los mismos son de difícil digestibilidad. Esto quiere decir que perduran más tiempo en el estómago porque su digestión es más difícil y más lenta, lo que va a generar que el paciente tenga mayor saciedad y además de esto evitar los picos de glucemias postprandiales. En cuanto a lo que son las proteínas, existe controversia respecto a las necesidades proteicas en adulto mayor. Se recomienda entre 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día, y es interesante tener en cuenta que haya un aporte de entre el 40 al 50% de proteínas de alto valor biológico. En lo que respecta a las grasas, el aporte va a ser de entre el 20 al 30% del requerimiento energético diario. Se va a aconsejar limitar la cantidad de ácidos grasos saturados y se va a preferir que haya un aporte de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. En lo que respecta al cociente gramo-kilocaloría, en este caso es normal, igual a 1, y valor vitamínico mineral, es interesante cubrir necesidades nutricionales brindadas por organismos internacionales. Algo que es importante mencionar es que generalmente en rangos ideales los aportes se cubren con el plan de alimentación, pero es interesante tener en cuenta que si los hábitos alimentarios del paciente no son adecuados, se aconsejan usar suplementos vitamínico-mineral. En lo que respecta a los caracteres físicos, consistencia en este caso son todas, pero se pueden ver modificadas si el paciente tiene algún tipo de complicación en lo que es masticación o deglución. La fibra va a ser entre 21 a 30 gramos por día. El volumen es normal y también se va a ver modificado si el paciente no tiene apetito o según la capacidad digestiva. En cuanto a lo que es el fraccionamiento, al menos se sugieren 4 comidas. Esto también se va a ver alterado o modificado si el paciente tiene algún tipo de enfermedad o patología que implique adelgazamiento o, por ejemplo, anorexia. También esto es interesante prestar atención, ¿sí?, para ir modificando el fraccionamiento de acuerdo al paciente. En cuanto a lo que son caracteres químicos, el sabor y el aroma va a ser suave. Se va a tratar de realzar y preservar al máximo los sabores de los alimentos. En lo que respecta a purinas, si no hay ningún tipo de patología que lo contraindique, entonces va a ser normopurínico. Lo mismo con el sodio. Si no hay ningún tipo de patología que lo contraindique o no hay una indicación específica del médico, va a ser normosódico. En cuanto a lo que es el agua, en este caso nosotros colocamos 2.200 mililitros por día de agua proveniente de las bebidas, porque María es una adulta o mayor de 50 años, mujer, ¿sí? Esta recomendación yo la saqué de lo que es la guía práctica de alimentación saludable de Marta María Suárez y Laura Beatriz López. Pero ustedes también en el libro de Fundamentos de Nutrición Normal tienen una fórmula en la página 381 para calcular el aporte hídrico, ¿sí? Si la quieren utilizar, el cálculo está ahí, pero si no quieren utilizarla, pueden sacar directamente la recomendación que da la guía práctica y también estaría bien. Para hacer el cálculo del valor calórico total, la fórmula que se va a emplear es la misma que habíamos utilizado antes, pero ahora lo que cambia es el sexo y la actividad. Por lo tanto, en este caso el coeficiente de actividad es 1.60, dándonos un total de 2.400 kilocalorías por día. En lo que respecta a la distribución de macronutrientes, utilizamos 55% para hidratos de carbono, 15% para proteínas y 30% para grasa, igual que el ejercicio anterior. Lo único que ocurre es que el paciente toma por la noche una copa de vino tinto. Es importante aclarar que puede incluirse una moderada cantidad de alcohol en una de las comidas
si es que no existen contraindicaciones por el consumo de medicamentos. Dicho esto, vamos a pasar a lo que es la corrección de grasas por consumo de bebida alcohólica usando la fórmula de Gastineau. De esta fórmula, la cual ven explicada en el PowerPoint, nosotros vamos a obtener que esa copa que él toma contiene 23 gramos de alcohol. Una vez que nosotros obtenemos este dato, vamos a hacer la conversión en calorías. Si 1 gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías, ¿cuánto tiene 23 gramos de alcohol? De esta regla de 3, súper sencilla, nos va a dar que tenemos 161 kilocalorías en esta copa. Por lo tanto, las vamos a restar, ¿sí?, de las kilocalorías de grasa que nos había dado al inicio. Una vez hecho esto, vamos a obtener la corrección de nuestra fórmula sintética de grasas. Nuevamente, el cociente gramo-kilocalorías es normal, igual a 1, y el valor vitamínico mineral lo mismo que les mencioné anteriormente, cubre las necesidades nutricionales brindadas por organismos internacionales. En el caso de que con la alimentación no se llegue a cubrir esas necesidades, va a ser interesante suplementar. En lo que respecta a los caracteres físicos y químicos, físicos en consistencia son todas, fibra es lo mismo, entre 21 a 30 gramos por día, indiferentemente del sexo del paciente, volumen normal, fraccionamiento 4 comidas. En lo que respecta a químicos, sabor y aroma suave, las purinas va a ser normopurínico porque no tienen ningún tipo de contraindicación o patología que nos lo contraindique, y el sodio normosódico. La única diferencia que encontramos aquí va a ser el agua, que teniendo en cuenta que el paciente es masculino, va a hacer un aporte necesario de 3.000 mililitros por día proveniente de las bebidas. En el caso de que el paciente presente una intolerancia a la lactosa, se sugiere el consumo de lácteos con lactosa hidrolizada. Se puede optar por el consumo de leches deslactosadas o reducidas en lactosa. Es importante tener en cuenta que muchas veces al abandonar el consumo de leche no consumen alimentos fuentes de calcio, porque quizás dejan de consumir la leche y no todos los días comen yogur en reemplazo. Entonces es interesante recalcar esto y informarles que la leche la pueden omitir, pero que la pueden reemplazar por alimentos fuentes de calcio, como por ejemplo yogures o quesos, siempre y cuando haya tolerancia al paciente, es decir, que no presenten síntomas.